Pues vamos a empezar. Quiero rápido, un minutito, recordarles de qué trata lo que estamos haciendo. Recuerden, hermanos, que todos ustedes deben tener esta guía donde está todo el panorama completo de lo que estamos estudiando. Y en esta guía podemos ver, recuerden que este curso está dividido en dos partes, el análisis de un libro y el análisis de un pasaje. Ahí pueden ver que hay cuatro cosas que se hacen para el análisis del libro y cuando vamos a, primero Dios, cuando terminemos este Filipenses, me gustaría volver a empezar con ustedes que podamos elegir un libro y hagamos exactamente el mismo proceso. Y esto nos va a ir ayudando a que lo que ahora haya dudas en este proceso, la segunda vuelta que le demos a otro libro ya vamos a mejorarlo y así sucesivamente, ¿no? Les decía yo que lo ideal es que podamos hacer esto con los 66 libros de la Biblia. Así que esto es lo importante, ir memorizando que hay un proceso. También cabe mencionar, hermanos, no es el proceso, no es que es la única manera de acercarte a la Biblia. Les decía yo que, pero sí son herramientas que en algún momento, si tú lees otros métodos, en algún momento lo vas a tener que hacer, lo que estamos mencionando. Ahora, hablando del análisis de un pasaje, recuerden que el primer paso es cópialo a mano, cópialo a mano lo que estás haciendo. Eso es algo que yo hago cada semana. Por ejemplo, cada que me toca predicar los domingos, lo primero que yo hago es que reviso mi calendario y veo qué pasaje me toca para el próximo domingo. Ya que vi la cita, entonces lo que yo hago es que agarro mi libreta y voy copiando, en este caso, Hebreos. Lo voy copiando a mano porque, como ya vimos, trae un beneficio. Luego empiezo con el paso de análisis estructural y eso es lo que estamos trabajando ahora, que le he dedicado un poco de más tiempo, porque siempre creo que es la parte más difícil, porque se trata de gramática, de palabras, conectores, etcétera, y a veces trae un poco de confusión, pero poco a poco se va haciendo natural la estructura. Y hay pasajes que son más fáciles, pero también hay pasajes que pues sí, vamos a quedarnos con dudas si lo hicimos o no, no estuvo bien. Pero bueno, entonces el punto es aprender que hay un análisis del pasaje. Tres, una vez que ya analizamos la estructura, vamos a hacer análisis de observación. Ahí es donde vamos a ocupar la Biblia. Entonces, si Dios mediante ya para este fin de semana llega las Biblias, voy a tratar de hacérselos llegar para que más tardar en 8 días ya estemos haciendo análisis de observación. Vamos a analizar los pasajes que estamos estructurando ahora. Básicamente es el capítulo 1 de Filipenses, como un ejercicio para que puedan ver cómo es que se va a usar, qué es lo que se trabaja y vamos a aprender a hacer referencias cruzadas. Por ejemplo, Filipenses no es tan común, referencias cruzadas sí las tiene, pero por ejemplo, lo que es Hebreos, que ahora estoy predicando, está llenísimo de referencias cruzadas. Entonces, cada libro cambia. Les voy a enseñar cómo se hace eso, qué es una referencia cruzada y cómo se trabaja esa parte. Entonces, en análisis de observación vamos a analizar ciertas palabras claves, ya no todo, ciertos conceptos teológicos, abstractos, palabras, verbos, etcétera, que van a traer peso en el pasaje. Y por último, una vez que ya hicimos el trabajo de observación, lo que sigue es contestar 5 preguntas. Las 5 preguntas no es algo nuevo que vas a hacer. Ya en realidad ya lo hicimos, solamente te va a ayudar a concentrar tu información. ¿Sale? Entonces, este es un pequeño recordatorio de lo que estamos haciendo para que no nos perdamos. Y bueno, vamos a ir en su momento trabajando en esto. Entonces, este es un pequeño resumen para que no nos perdamos de qué estamos haciendo. Lo último entonces que hemos venido trabajando son las estructuras del pasaje y permítame. Esto fue lo último que hicimos. Ya lo estoy compartiendo. Fue lo último que tenemos que estuvimos trabajando. Decíamos que siempre es un poco difícil ponerse de acuerdo y estoy totalmente
consciente de ello. De hecho, si podemos más tarde, sería bueno comparar otras estructuras. Vamos a ver que siempre va a haber diferencia, pero donde no debe haber mucha diferencia es en las acciones principales, en lo que tiene más peso, vamos, de lo que está de nuestro lado izquierdo de la pantalla. Bien, entonces, pues me gustaría, hermanos, que me ayuden. Vamos a terminar esta estructura. Decía yo que la última clase que tuvimos había una duda si vamos a dejar a partir del versículo 19 a la altura del versículo 13, de tal manera que mis prisiones. Me gustaría que lo podamos terminar porque nos falta este párrafo, del versículo 22 o 23 ¿qué versículo? Al 26. Entonces, me gustaría, hermanos, que puedan ustedes sacar sus materiales, lo que hayan hecho, por favor, y vamos a trabajar. ¿Les parece? Voy a dar la opción, si alguien tiene su material a la mano, tienes tu trabajo y quieres compartirlo, es el momento, hermano. Me gustaría que podamos entre todos revisarlo y podamos enriquecer nuestro trabajo. Recuerden que como esta es una primeras clases, no esperamos que lo que hagamos esté acertado, ¿bien? Aunque hasta ahora honestamente han hecho muy buen trabajo. Entonces, vamos a ir viendo lo que podamos. ¿Alguien, hermano? ¿Alguien tiene su trabajo? Si alguien tiene en fotografías, puede enviarlo al grupo y yo lo paso acá. Hola, hola. Si me habilita para compartir la pantalla, a ver si se proyecta, pastor. Ah, ok, perdón, no lo he hecho. Entonces vamos a hacer entonces. Y vamos a ir con el dilema de la última vez otra vez. Espera, a ver. Dejar de compartir. Y pantalla. Un segundito. Ya. Vamos a ir viendo, les voy animando que lo hagamos. De preferencia, hermanos, debemos tener estructurado Filipenses 1, del 1 al 26, porque es lo que hemos venido haciendo juntos. Eso debemos tenerlo la mayoría, ¿sale? Porque ahí vamos a analizar, voy a hacer análisis de observación en ese pasaje, y es bueno que ya lo estructuremos. Ok, Agus. ¿Sí se habilitó, hermano? A ver, ajá. Sí. Ya está, ha empezado, ya está, hermano. Ah, ok. Bueno, entonces donde nos quedamos, habíamos quedó pendiente dónde íbamos a colocar el por qué, por qué. Uh-huh. Y entonces creo que yo lo retomé a esta altura, ¿no? ¿Cuál es la razón? La razón es que inicia el apóstol Pablo diciendo, quiero que sepáis, hermanos, ¿qué es lo que él quiere que sepan los hermanos de Filipos? Entonces, lo que le ha pasado a él, ¿no? Eso es lo que él quiere que sepa. Entonces, en ese mismo tenor, también él quiere que los hermanos sepan que la oración de ellos como iglesia de Filipos y la suministración del Espíritu de Jesucristo va a restaurar su liberación. Entonces, por eso lo puse a este nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque él quiere que los hermanos sepan, primero lo que le está pasando a él, pero también que la oración de ellos y la obra del Espíritu Santo está va a ayudar en la liberación de él. Y de ahí prácticamente viene tal y cual se hizo. En las demás, ¿cómo se llama? Subdivisiones. Ajá. Y por ejemplo, creo que hasta acá nos quedamos o por vida o por muerte. Uh-huh. De ahí puse como que de esto depende, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De ahí queda
mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra de Cristo, no sé entonces qué hacer. Y luego de ahí viene la otra dependencia, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, no sé qué hacer, si morir o quedarme. Dice, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo, Mejor. muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más provechoso por causa de vosotros, ¿no? De ahí viene otra dependencia, y confiando en esto, dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe. Y a lo último, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Ok, excelente. Bien, ahora, ¿notaron, hermanos, los demás que el hermano Agustín tiene subrayado, vamos, o tiene en negrita las palabras gramaticales, los conectores gramaticales? ¿Lo están observando, hermanos? Por ejemplo, está el porque, y, más, porque, y, pero, y, para que. Todas estas son lo que llamamos conectores gramaticales. ¿Sale? Esto es importante, hermanos, que ir conociendo, porque está indicando razones y está indicando adición, más puede ser un contraste, para que indica propósito, y eso nos va ayudando si vamos a subordinar o vamos a empezar una buena idea, una nueva idea, perdón. ¿Sale? ¿Alguien tiene preguntas de esto, hermanos? Ahora, eh, porfa, ponlo donde, del versículo, este, a ver, se fue la pantalla. Agus, si quieres seguir compartiendo, Sí, hermano, vamos a trabajar un poquito más todavía. sí. Y me gustaría que los demás, yo sé que cuesta, sé que es difícil, siempre a la primera vista, a veces que es difícil ver qué estamos haciendo. Pero vamos a tratar de ponernos entender bien el trabajo del hermano. Él está empezando, bájalo un poquito, por favor, Agustín. No, es subirlo, ¿verdad? Es subirlo donde está. Ok, ¿por qué? ¿Alguien tiene ¿Por qué? diferente, hermanos? Pregunto, ¿alguien no lo puso a la misma altura que Agus lo está poniendo, donde es que las cosas que han sucedido, que Pablo quiere que los hermanos sepan lo que les ha sucedido? Y hay un porqué ahí. Hermanos, participen, por favor, su comentario. ¿Alguien lo tiene diferente? ¿Alguien no lo tiene, por favor? No, yo no lo tengo. Ok. Sí, no lo tengo. ¿Alguien tiene algo, hermanos? Con toda confianza, porfa. Vamos a hacerlo participativo. Ok, entonces vamos a ir trabajando en esto porque para ir entendiendo el trabajo. No sé si me explica, hermano. ¿Alguien de ustedes no empieza a la altura donde el hermano Agustín empezó? Yo tengo mis dudas. A ver. Yo, sí, lo pondría después de y me gozaré aún, porque sé, o sea, como continuando, pues. Ujú. Acá. Ajá. Acá lo pondría Bieser. O incluso subordinado o me gozaré. Subordinado, sí, subordinado. Y me Sería adelante, ¿no? Eso, sí. gozaré aún. Así, sí. Yo creo que todo lo demás sí me agradó cómo lo fue desarrollando, nomás que el inicio, ese porque sé, yo lo continuaría como subordinado. Ok. Voy preguntando, a ver qué opinan. Neptalí, ¿qué opinas, hermano? Sinceramente apenas estoy agarrando bien la onda para Ok, ocupar las estructuras gramaticales. ok, no te preocupes, hermano, no te preocupes. Josué,
No sé si nos escucha Josué. Ok. Jonathan. Perdón, yo paso esta vez. Ok. Amigo, Pedro. Ah, este, bueno, analizando la sugerencia que dice Abieser, creo que es porque hay un porqué, que es una razón Ujú, de todo lo que viene diciendo arriba, hay una razón para subordinarlo. ujú, Pero, así como lo tiene Agus, haciendo lo que hemos hecho anteriormente, que dice, así que hermanos, quiero que sepan, quitamos todo lo demás, porque sé que por vuestra oración creo que sí podría ser lógico, que es algo que también necesita decirlo. ujú. Entonces, también me encuentro en ese dilema. Si es una razón, pero también es algo que quiere Pablo que sepan los hermanos, que puede iniciar ahí como lo tiene Agustín. Ajá. Ok. Gracias. Yo sé que lo dejo en las mismas porque no doy una solución, pero a mí me parece igual lógicas las Ajá. dos, Y está bien que lo expreses, porque lo importante es lo que pasa es que yo necesito escucharles para ver dónde puedo apoyarles, ¿no? Dónde puedo ayudar, porque esta es la parte donde necesitamos ir viendo por qué poner ciertas cosas en cierto nivel. Por ejemplo, lo que dice por un lado Abieser, ¿no? Sería a continuación. También lo que dice Agus, lo ponemos como algo, como lista de lo que los hermanos quieren que sepan. Lo que yo estoy tratando de que podamos enriquecer la clase es que me gustaría escuchar también los demás opiniones. ¿Qué piensan? ¿Debe ir allí? ¿Debe ir en otro lugar? Y si sí, o lo que decía Pedro, tal vez los dos me parece real y no logro ver dónde quedaría, ¿no? De eso se trata esto, que podamos ir viendo porque nos va a ayudar a aprender cómo es que se estructura, por qué lo estamos poniendo en cierto lugar. Bueno, Sí. vamos avanzando. Jorge, pastor, Ajá. Jorge, A ver, Agus. sí, por ejemplo, en mi caso, yo considero que no, ¿por qué considero que no puede ir acá? ¿Por qué uno? Porque aquí hay un punto que hace que termine una idea. Entonces, esto es otra idea. Ahora, pudiera depender acá y me gozaré aún, y mejor podría, si fuera así como dice Abieser, y me gozaré aún. ¿Por qué se goza él? Ah, porque los hermanos están orando y el Espíritu Santo se está manifestando. Por eso se goza él. Si lo pondríamos subordinado acá, pero no, porque el apóstol Pablo, ¿por qué se goza? Se goza porque se está anunciando el evangelio, ya sea por pretexto o por verdad, él se goza. Y no Ajá. tanto se está gozando porque están orando por él. Entonces, para mí, esa es la razón por la cual no, esto no va subordinado acá, porque el gozo de él no es porque sabe que están orando por él en automático en Ajá. Esa es la razón. Ok, gracias, Agus. Víctor. Sí, pastor, yo coincido con el hermano Agustín y Ujú. precisamente analizando el texto, dice, Cristo es anunciado y en esto me gozo, en que Cristo es anunciado. Ajá. Y si leemos las primeras líneas que tiene arriba, dice que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y de ahí podemos continuar con, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Creo que hay una continuidad en esa idea.
Muy bien. Gracias, Víctor. Muy bien. Yo, Ok. yo estoy de acuerdo con lo que dice Víctor, nada más que lo sujetaría quizás a la siguiente parte y estas cosas, no en donde está ahorita. No donde dice, bueno, ¿lo puedes subir tantito? Ándale, no, porque ahorita está sujeto a que las cosas que me han sucedido, ¿no? Ajá. Para mí quizás quedaría debajo de han redundando más bien para el Evangelio. Así terminamos bien la idea. Y así como decía Víctor, como que se sigue la lectura. Que las cosas que me han sucedido han redundando más bien para el progreso del Evangelio. Y ya seguimos con lo que se había dicho de que por qué han estado orando, ¿no? Ok. Ok. Entonces, Pepe, ¿qué opinas, hermano? Creo que tiene razón ahí donde está diciendo Agus de la idea. Termina una idea y empieza otra. Ese punto es clave, donde termina y esto me gozo y me gozaré aún. Ajá. Ahí terminó un punto. Y ese punto significa que es un punto y aparte. Ajá. Dice, porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, eso resultará en mi liberación. Ajá. Digamos que está hablando de otra cosa. Como que sí noto la diferencia, que termina ahí una cosa y empieza con otra. Ok. Entonces, dígame qué hacemos. Pastor, Ajá. por ejemplo, lo que dice Jonah, por ejemplo, Jonathan lo pondría acá, dice, ¿no? Ajá. Entonces, o sea, sí tenemos que ver, por ejemplo, que las cosas que me han sucedido, ¿qué le han sucedido? Él, lo que le ha sucedido, él empieza a describir lo que le ha sucedido, Ajá. ¿no? Entonces, si para mí, si esto estuviera subordinado, que las cosas que le han sucedido, bueno, aquí no está diciendo lo que le ha sucedido, sino más bien está informando, les está haciendo saber a los hermanos que por la oración de ellos y por la obra del Espíritu Santo, él va a quedar libre, ¿no? Entonces, por eso quiero que sepáis, hermanos, ¿qué es lo que busca el apóstol Pablo? Que conozcan o se enteren o sepan los hermanos, lo que le ha sucedido, ¿no? ¿Qué le ha sucedido? Bueno, lo que le ha pasado en la cárcel y cómo el evangelio se ha extendido. Pero también él quiere que los hermanos sepan, ¿no? Que la oración de ellos y la obra del Espíritu Santo va a hacer que él quede libre. Y luego él habla digamos, de el morir y el vivir. Él no sabe qué es lo mejor porque al final él está en un estrecho, pero por causa de ustedes dice, bueno, me quedo, ¿no? Pero esa es la razón por la cual considero que sí debe de estar subordinado. Quiero que sepáis, hermanos. Ok. Muy bien. Gracias. Me parece muy buenas las aportaciones. Ahora, tal vez nos va a ayudar a hablar esto, que podamos ponerle un poquito, ¿se acuerdan que los pasos de cómo estructurar, uno es, busca palabras gramaticales, empieza a buscarlo del orden de mayor peso a menor peso, como lo venimos haciendo. Y al final, la idea es poder ponerle un pequeño título a la estructura. ¿Se acuerdan? A ver, voy a ponerle en contexto para que no nos perdamos, porque algunos tal vez no estuvieron en esta clase. A ver, déjenme mostrarles. ¿Dónde está? Un segundito, ¿eh? Aquí está. Recuerden que cuando se va a estructurar, estos pasos es lo que ya están haciendo. Primero, identifica todos los posibles indicadores gramaticales o indicadores de contenido que indican estructura. Eso es lo que estamos intentando hacer, es lo que Agus hizo, va marcando en negrita los indicadores gramaticales. 2, separa los indicadores principales de los menores, ya que los primeros tienen mayor peso al estructurar el pasaje. Entonces ahí mirábamos un ejemplo de cómo ir desarrollando ciertos
no es lo mismo ciertos indicadores gramaticales que otros. Todo depende qué conectan. Conectan una palabra, por ejemplo, decía en este ejercicio, en este caso, pues, conecta dos partes de un enunciado, esta palabra, pues, que decía que Félix pidió prestado de última hora unos libros de la biblioteca, pues debía hacer una investigación para aprobar la clase de historia, etcétera. Bueno, identifica los indicadores gramaticales, identifica los posibles de mayor peso y luego asegúrate qué significa esos indicadores gramaticales que están indicando razón, propósito, etcétera, hasta que puedas elaborar un pequeño bosquejo. Pero decíamos que una vez que ya está el bosquejo, ahora sí, ponle un pequeño título. Ahora vamos a hacer esto. Denme un segundo. 1226 es este. Ok, aquí está. Me gustaría que, por favor, ¿cómo le pondrías a esta primera parte? Vamos a ir viendo. Ahora resolvemos la duda de abajo. ¿Qué le tienen? De hecho, lo deben tener en su estructura mayor. ¿Qué título le tienen acá? Progreso del Evangelio a través del sufrimiento de Pablo. Lo tienes del verso ¿de qué verso a verso lo tienes, David? 12 al 14. 12 al 14. Ok, vamos a ver. Voy a anotar esa mientras me van diciendo lo que tienen los demás, por favor. Okay. ¿Alguien tiene algo diferente? Yo tengo ahí del versículo 12 al 26, el Evangelio progresivo. Ok. Y del 12 al 14, informe de Pablo de lo que le ha sucedido. Ok, ok. Muy bien. Ajá. Ahora vamos a ser un poquito más específicos, Pepe, de cómo lo estamos estructurando, cómo lo habíamos dividido en los pequeñas divisiones. Luego, ¿cómo le habían puesto a esto? Bueno, para empezar, no sé si lo dividimos del 15. ¿Alguien lo tiene dividido del 15 o hasta el 26 lo tiene? No, al 18, ¿no? Ok, al 18. Ajá. Eso es lo que yo hago cuando voy dividiendo los pasajes. Voy poniendo una raya, que eso me está indicando que hay una división menor. ¿Qué título le tienen ahí, hermanos? ¿Alguien más? A ver. Hermanos, ¿alguien tiene algo en su material? Yo a ese no le puse. ¿Alguien tiene algo, hermanos? Del 15 al 18. No los estoy viendo, perdón, que si me están levantando la mano no los veo, hermanos. Estoy viendo mi pantalla nada más. Hermano Abel, ¿tiene usted algo? No, hermano, no le puse nada. ¿Alguien tiene algo, hermano? Víctor, Agus, ¿alguien? Pedro. ¿Todavía no? No, Okay. pastor, yo no lo tengo, pero igual pudiera quedar como
a lo mejor el anuncio del el evangelio en diversas circunstancias. Ok, entonces ya sé lo que vamos a hacer. Entonces, qué bueno que veo que la mayor, bueno, casi todos no lo tienen. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí hay un título ya que le pusieron, otros tienen otro. Me gustaría tomemos unos minutos. Vamos a trabajar. Voy a dejar la pantalla puesto para ustedes. Por favor, pónganle un título, porque este es, voy a resumir. Cuando estructuramos, voy a asumir que este ya es la estructura, ¿sale? Que honestamente para mí ya casi está. Aquí todavía no lo muevo, así lo dejé la semana pasada, así que no lo he tocado todavía. Honestamente, para mí la estructura ya quedó. La posición de esto no va a afectar gran cosa en el contenido más que en la posición. Este rato les explico un poquito más. Pero me gustaría, hermanos, que ya estamos en una posición de decimos, ok, ya estructuré. El paso que falta en la estructura es que le debes poner un pequeño título a esa estructura que hiciste. Hay una estructura como la que dijo Pepe, yo estructuré del 12 al 26 y ciertamente ese es lo que estamos estructurando. Ese es la estructura mayor, vamos, del versículo 12 hasta el 26. Así es como lo tenemos. Pero al ir estructurando, hermanos, te vas a dar cuenta dónde el autor empieza un nuevo tema o dónde lo termina. Por eso ayuda a la estructura. Así que ahora lo que vamos a hacer como ejercicio entonces, porque es lo que veo que hace falta, póngale un pequeño título. En este caso ya ayudamos, ya puse que el pasaje se puede dividir del 12 al 14. Y luego pusimos que del 15 al 18. Y luego finalmente del 19 hasta al 26, que hablan de otro tema. Por favor escriban de qué habla, de qué trata. ¿Sí me expliqué, hermanos? Y si fuera posible, una vez que le pongamos títulos a estas pequeñas estructuras, vamos a hacer un título mayor, donde sume estas tres. Y ya va a salir el pasaje. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Sí, pastor. ¿Vale? A Sí. ver si a ver, déjeme ver si tengo aquí a la mano. Deme un segundito. A ver. Ok. Miren, voy a mostrarles algo. Denme un segundo. Miren, eso es algo parecido a lo que estamos haciendo. Esta es otra cita. Miren, por favor, la pantalla. Vean cómo cada llave me está indicando que estoy estructurando el pasaje. Estoy estructurando Filipenses 3 del 1 al 11. Esa es mi estructura mayor. Y eso es lo que me indica toda esta llave que tengo acá, que lo resume todo. Ahora, vean lo que estoy haciendo. En esta estructura del 1 al 11, me di cuenta que el autor de alguna manera tiene tres divisiones principales. Eso es lo que me indica esta raya azul que tengo acá, que lo atraviesa. Y luego esta raya. Entonces, lo que hago es que les pongo un pequeño título. ¿De qué trata estos párrafos? Por ejemplo, aquí yo lo puse el llamado a gozarse y gloriarse en Cristo. Y que en mi opinión creo yo que Pablo va a abrir un paréntesis de algo más y va a continuar con su idea hasta aquí. Lo va a retomar. Y mientras tanto va a amonestar a los judaizantes, los privilegios y logros de él, y luego va a hablar de una justicia que procede de la ley, en fin. Lo que yo quiero que observen, hermanos, es que conforme vas estructurando, debes ponerle un pequeño título de qué trata esa estructura que vas llevando, para que al final, tu resumen final debe ser de tal manera, vas a englobar lo que hiciste. Por ejemplo,
Yo lo puse, Pablo llama a los filipenses a poner su fe en Cristo y no en sus obras o logros personales. Pero ya estoy tomando en cuenta todo lo que ya trabajé. ¿Sale? Eso es lo que vamos a hacer lo siguiente, porque veo que nos va a ayudar esa parte para ver cómo tenemos que estructurar. Así que por favor, vamos a trabajar esta parte. Aquí está Filipenses y vamos a ponerle un pequeño título a cada estructura. Ya lo dividimos en 3 partes. Solamente póngale nombre, por favor. Y si fuera posible, un nombre a la estructura principal. A esta. ¿Vale? Entonces vamos a trabajar, por favor, hermanos, y vamos a compartir qué título le pusiste. Mientras yo aquí edito. ¿Alguien tiene dudas, hermanos, de lo que comenté? No, pastor.
Me van diciendo si ya tienen un título, por favor. Pastor, del 12 al 14, Ujú. estaba viendo ahí sobre todo que la referencia para mí, que la vida en sí consiste en Cristo o la vida es Cristo, Ajá. porque lo estoy tomando, dice, de todo lo que me ha sucedido, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ujú. Y la otra donde estoy tomando también en consideración esta parte es que y se han hecho, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, en todas las personas que de alguna manera estaban ahí, La cárcel. dentro de la custodia, todas las personas que estaban ahí, estaban dando cuenta realmente de lo que Cristo estaba dentro de Pablo, por eso el cómo hacía las cosas. Ajá. Ajá. ¿Y cuál es tu duda, hermano? Estaba ahí poniendo como título que la vida es Cristo. Ya. Bueno, algo que, a ver, tal vez algo que te puede ayudar es que creo que lo que estás haciendo es como una interpretación. Porque, por ejemplo, dijiste la vida es Cristo, ¿verdad? Eso dijiste, ¿verdad? Sí. Ok, mira, el asunto está que el nombre como tal, la vida es Cristo, no viene en el texto. No está en ninguna parte de esto. Uh-huh. No es que no sea cierto o que no sea bíblico lo que dices, ¿no? Sí está bien, o sea, sí es bíblico, es correcto, pero yo lo miro más como un título homilético, como cuando ya vas a arreglar un sermón y le vas a dar una estructura y vas a decir cómo le voy a decir. Por ejemplo, ¿te acuerdas que prediqué este domingo el peligro de la incredulidad? La incredulidad se puede evitar, la incredulidad trae daños o vamos, te aleja de Dios, etcétera. Entonces, son títulos que no vas a ver directamente en el pasaje porque son títulos homiléticos. Pero lo que estamos haciendo aquí, Neptalí, es un título exegético. Hay una diferencia. El título exegético, Nepta, el título lo toma de lo que dice el texto. Ejemplo, ¿qué dice esta parte? ¿Qué dice? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. La pregunta que yo me tengo que hacer aquí, Nepta, es, ¿qué dice el texto? ¿Qué está hablando? Entonces, al rato vamos a escuchar los títulos demás, vas a comparar y el nombre que debe aparecer, de alguna manera tiene que aparecer las palabras del texto que estamos resumiendo. ¿Sí me explico? El título, La vida es Cristo, por ejemplo, si lo pongo, La vida es Cristo. El asunto de este título, Nepta, es que ninguna parte del texto dice que la vida es Cristo. Ok, ya le capté. ¿Sale? En ese sentido, si es en ese sentido, entonces sería el progreso del Evangelio. Puede ser. Ahora vamos a escuchar los demás, porque ahora sí, supongamos que este sea el progreso del Evangelio, ahora sí estás poniendo lo que dice el texto. Sí, y va a referencia también con los demás, por ejemplo, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Entonces,
ya estamos usando un título pero que emana del texto. Porque aquí todavía estamos dejando que el texto hable, que el texto diga lo que está diciendo. Sí. ¿Vale? Ya más adelante, cuando ya vamos a poner el progreso, por ejemplo, ¿no? El progreso del evangelio. Ok. Cuando tú ya vas a predicar este pasaje, tal vez tú ya no quieras decirle, hermanos, del versículo 12 al 14 habla del progreso del evangelio. Tal vez tú ya vas a usar tu creatividad y tú vas a ver lo difícil de la vida cristiana. Uno, en la vida cristiana es difícil, ¿no? Por ejemplo, mira, la vida cristiana es difícil. Pero este ya es un título de tu mensaje. Este es cómo lo vas a presentar. Este es yo la homilética. Pero antes de llegar a esto, tú debiste haber sabido que este pasaje habla del progreso del evangelio, por ejemplo. No sé si me logro explicar, hermano. Sí. ¿Sale? Entonces, el consejo ahora, Neptali, es que los títulos exegéticos traten de tomar lo que dice el texto. Todavía no vamos a interpretar, vamos a resumir lo que dice el texto nada más. Pastor, ¿Cómo van los demás? pastor. Ajá. Bueno, en mi caso, de los versos 12 al 14, Ajá. consideré como título el sufrimiento redunda en el progreso del evangelio. Y de los versos 15 al 18, puse Cristo es anunciado bajo cualquier circunstancia. Okay. Y de los versos 19 al 26, Cristo es magnificado en vida o muerte. Ok. Y ya, y ya de esos tres, ya digamos, el título general de todos estos tres sería el testimonio misionero del apóstol Pablo. Ok. Esta parte, voy a poner mientras lo que pone, ¿sale? El testimonio misionero del apóstol Pablo. Esta parte, Agus, Ajá. esto es lo que hace tiempo en unas clases comentábamos. Esto es lo que en el proceso exegético se llama idea principal. La idea principal es la suma de los títulos. Así es como se maneja en el exégesis. ¿Sale? La idea principal debe tener, ahora sí que va a contestar, así como contestaban los, ¿por qué escribió este autor este libro a esta gente en este momento? La idea principal está, básicamente es qué dice el texto. ¿Qué dice el texto? ¿En cuál texto? Okay. En este caso, del 12 al 26. ¿Qué dice el texto? Okay. Entonces, esta es la hermosura de ir poniéndole algunos títulos chiquitos a nuestra estructura, porque nos va a ayudar a armar la idea principal. Esto es lo que nos interesa, hermano. De aquí, ya. De aquí va a emanar todo lo que viene después. Sí, hermano, Víctor. Quisiera compartirle los títulos que yo puse. Ok, hermano. Entonces, ¿lo quieres mostrar o verbal? Lo leo. Ok. A ver, voy a poner entonces el texto para que lo vean todos. Del 12 al 14, puse los sufrimientos de Pablo sirven para el progreso del evangelio. Ok. De Pablo sirven para el progreso del evangelio. Ok. Al rato vamos a poner juntos todos, ¿sale? A ver hasta donde podamos. Ajá. Y del 15 al 18,
Cristo es anunciado por pretexto o por verdad. Ah, ok. Por verdad, ok. Y ya como idea principal, puse, aún las peores circunstancias cooperan para que Cristo sea predicado. Aún las peores. Circunstancias Ajá. cooperan para que Cristo sea predicado. Predicado, ok. Ok, vamos a, porfa, Agus, me das el tuyo también, por favor, lo que mencionaste. Sí, Gracias, Víctor. bueno, yo puse el sufrimiento redunda en el progreso del evangelio. Evangelio, ok. Y luego del 15 al 18, Cristo es anunciado bajo cualquier circunstancia. Ujú. Anunciado bajo cualquier circunstancia. Ajá. Y ya del 19 al 26 anoté, Cristo es magnificado en vida o muerte. Ok. Lo voy a poner aquí, ¿sale? Porque por espacio pues, estamos sufriendo. Cristo es, perdón, magnificado. Magnificado en vida o muerte. Ok. ¿Y cómo le tienes acá como idea principal? No, ahí es donde ya me generó creo que le voy a cambiar, hermano. Ok, ok. Está bien, hermano. Pastor, Sí, hermano. te comparto mis títulos. A ver. Yo le puse del 12 al 14, consecuencia de las prisiones de Pablo para anunciar el evangelio. De las prisiones de Pablo. Voy a dejarlo en consecuencias de las prisiones de Pablo. Sale por cuestión de espacio nada más. ¿Se entiende Del 15 al lo otro? Del 15 le puse el evangelio anunciado. Ok. El anunciado. Ajá. Del 19 al 26 le puse lo mejor para Pablo y lo necesario para los creyentes. Ok. Ok. Y como título general, Ujú. le puse anunciando el evangelio en cualquier circunstancia. Ok. Muy bien. ¿Puedo, hermano? ¿Puedo? Claro, ¿Ya no? adelante. Del 12 al 15, hermano, el progreso del 12 al 14, el progreso del evangelio a través del sufrimiento de Pablo. El progreso del evangelio a través del sufrimiento. El sufrimiento de Pablo. Ok. Perdón por los errores de descripción, ok. Ajá. Del 15 al 18, Cristo es anunciado a pesar de las circunstancias. Ok. Del Ajá. 19 al 26, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ok. El vivir Es Cristo y el morir es ganancia. Ok. Y Muy bien. como Ajá, perdón, sí. título sería nada impide el progreso del evangelio. Pide el progreso del evangelio. Ok, muy bien, vamos a trabajar con esto. Sé que los demás ya tienen un título y vamos a ir poco a poco compartiendo.
Por favor, vamos a concentrarnos en el 12 al 14. Está el sufrimiento redunda en el progreso del Evangelio. Los sufrimientos de Pablo sirven para el progreso del Evangelio. Consecuencias de las prisiones de Pablo. El progreso del Evangelio a través de los sufrimientos de Pablo. Muy bien. ¿Qué tienen en común esos tres títulos? ¿Qué aparecen? O los 3, 4 títulos. El sufrimiento de Pablo. Sufrimiento de Pablo. ¿Dónde observan sufrimiento de Pablo en el texto? Pues que está en sus prisiones. Ok. De tal manera, en mis prisiones. Muy bien. Entonces, Pablo si habla, quiero que sepan, ¿no? ¿Qué es lo que quiere que sepan, Pablo? Que el que esté en la cárcel no impide que los demás puedan hablar del Evangelio. Sí, ciertamente, pero del 12 al 14, ¿qué es lo que quiere qué es lo que dice el texto que Pablo quería que los hermanos supieran? Que todo lo que le ha sucedido, Ajá. más bien para el progreso del Evangelio. Ok, muy bien. Pablo quiere que se sepan que las cosas que le han sucedido, hasta aquí no ha dicho todavía qué quiere que sepan. ¿Sale? Todavía no. Aquí es donde dice qué quiere que sepan. Que las cosas que le han sucedido, ¿qué? Han redundado más bien para Han el progreso del redundado Evangelio. para el proceso del Evangelio. Y las últimas partes simplemente explica de qué manera ha redundado para el progreso del Evangelio. Por eso es que está muy acertado cuando algunos usan la idea de palabra prisiones, porque sí hay sufrimiento acá. Perdón, cuando usan la palabra sufrimiento, porque aquí sí menciona prisiones. Por ejemplo, creo que Agus puso el sufrimiento redunda en el progreso del Evangelio. Me parece un título acertado porque está hablando Pablo, quiero que sepan del progreso del Evangelio, y menciona él de sus sufrimientos. ¿Ah? Entonces, eso quiero que sepan, dice Pablo, acerca de cómo el Evangelio está progresando a través de sus prisiones. También Víctor decía, los sufrimientos de Pablo sirven para el progreso del Evangelio. Me parece un título también muy acertado, porque está hablando de cómo el Evangelio se está extendiendo. Creo que, ¿quién me mencionó esta? Consecuencias de, hermano, ¿bien? ¿Pepe? Sí. Ok. Pepe decía consecuencias de las prisiones de Pablo. Me parece bien, está implícito, pero yo te sugeriría, como es un bosquejo exegético, hermano, sí trata de ponerle cuáles son esas consecuencias. Sí, el título completo era Consecuencia de las prisiones de Pablo para anunciar el Evangelio. Para anunciar. Solo que... Ajá. Yo te sugeriría, me parece bien, creo la idea yo sé que lo tienes ya. Solo por cuestión como consejo, sugiero que en vez de para anunciar el Evangelio, uses lo que dice el texto para el progreso del Evangelio. Porque eso es lo que dice el texto. Ese rato estaba yo comentando que sí hay una diferencia, hermanos, en un título de un sermón a un título de el resumen de lo que dice el texto. Aquí, a ver si logro explicarlo. El resumen de lo que dice el texto, básicamente es eso. Yo respondo una pregunta. ¿Qué dice el texto? ¿Sale? Eso es lo que yo respondo acá. Por ejemplo, si yo le hago la pregunta a Agustín, ¿qué dice el texto del 12 al 14? Agus me va a decir, el sufrimiento redunda en el progreso del Evangelio. Perfecto, eso es lo que el texto dice. Ahora, pero si yo le pido un título para su sermón, yo ya no haría la pregunta ¿qué dice el texto? Mi pregunta sería más, ¿cómo presento lo que dice el texto? Si pueden, anótenlo, por favor, porque esto es importante para todos. Voy a explicar, porque después lo voy a hablar más adelante. Un título de un bosquejo exegético
responde la pregunta, ¿qué dice el texto? Eso lo responde el título o la idea principal, ¿qué dice el texto? De un bosquejo exegético. Pero un bosquejo homilético es cómo presento lo que dijo el texto. Porque eso ya es más arte, es como lo hablo. Ya voy a tomar en cuenta a mi audiencia. Le estoy hablando a jóvenes, a la iglesia entera, a mujeres, a varones. Ahí ya voy a entrar en juego a quién le voy a enseñar. Pero en el bosquejo exegético todavía no importa a quién. Solo tratamos de resumir qué dice el texto. Y cuando ya lo vas a convertir en un mensaje, tu pregunta va a ser, ¿cómo lo presento? ¿Cómo lo presento? O cómo lo presento a mi audiencia, etcétera. ¿Sí me expliqué la diferencia, hermanos? ¿O alguien se quedó con duda? Por favor, dígamelo, voy a esforzar un poquito más. Yo no anoté el título del bosquejo de sermón, algo así. El título homilético. Ah, título. Ajá. Recuerden que hay dos bosquejos, bosquejo exegético, bosquejo homilético. El bosquejo exegético es lo que sale, lo que emana del texto, lo que estamos haciendo ahora. Y el texto homilético es cómo lo voy a presentar a la audiencia. Sí. Por ejemplo, Ajá. esta primera parte, ¿cuál sería un ejemplo? Porque yo no lo entendí bien. Sí, hermano, no te preocupes, no te preocupes. ¿De cuál de lo que estamos haciendo? Por ejemplo, ya se le puso Okay. esos primeros Muy bien. Muy bien, Avi, gracias por preguntar, hermano. Este es un bosquejo exegético, lo que tú estás viendo acá. Que tiene unas, un segundo, Ok. Esto, hermano, lo que estamos haciendo ahora se llama bosquejo exegético, porque le estamos tratando de resumir o tratando de contestar qué dice el texto en estos artículos. Y entonces ya cada quien está poniendo en sus palabras, pero al mismo tiempo sujetándose a lo que el texto dice. El texto habla del progreso del evangelio. El texto habla de cómo ha progresado el evangelio a través de las prisiones de Pablo. Por eso es correcto que un título así venga, el sufrimiento redunda. Tal vez podría nomás añadir acá que no está de más, por ejemplo, el sufrimiento de Pablo, por ejemplo. El sufrimiento de Pablo redunda en el progreso del evangelio. Como lo puso Víctor, los sufrimientos de Pablo sirven para el progreso del evangelio. Básicamente lo mismo. Son títulos que hablan de lo que contestan qué dice el texto. Pero voy a ponerlo aquí de esta parte. Supongamos que ya los hermanos ya están trabajando en su bosquejo homilético. Es cómo lo voy a presentar a la iglesia o a los jóvenes o a quien le voy a predicar. Ya no podrías poner un título de tu sermón, el sufrimiento de Pablo redunda en el progreso del evangelio. Ya no sería muy largo. Ya buscarías tú ahora sí ya un arreglo, una manera que lo digas. Por ejemplo, a ver, como lo puse hace ratito, Dios usa el sufrimiento. Estoy inventando en este momento, ¿sale? Dios usa el sufrimiento. Va a ser tu primer punto. Dios usa el sufrimiento. Entonces ahí es cuando ya vas a decir, hermanos, vean cómo del versículo 12 al 14 habla de cómo el sufrimiento de Pablo redundó en el progreso del evangelio. Y miren cómo Dios usa el sufrimiento. Pero este ya es un título de mensaje. ¿Cómo vas a presentarlo? Y este es un título que responde qué dice el texto.
Y esto responde cómo presento lo que el texto dice. ¿Sí me expliqué, hermano Avi? Sí, ¿Alguien tiene sí. dudas, hermano, de esto que acabo de mencionar? Con toda confianza, ¿alguien más tiene? Pedrito, ¿todo bien, hermano? No, no, pastor. Ah, Veo que es un poco más retórico, ¿no? La presentación del sermón, digámoslo. Ujú. Ya es, como dices, ya es un poquito más de arte, un poquito más rebuscado. Eso. Por ejemplo, yo en mis títulos anteriores de las tres secciones son Ujú, muy parecidos a los que ustedes pusieron, ujú, pero en el título general yo ujú. le puse vivencias de Pablo en el camino del Evangelio. Ok. Responde a que tal vez eso de vivencias no habla de tales vivencias. Tal vez mi título no corresponde al trabajo que estamos haciendo. Ok. ¿Vivencias de Pablo en qué dijiste? Vivencias de Pablo en el camino del Evangelio. En el camino del Evangelio. Muy bien. Ok, ahora voy para allá. Muy bien, gracias Pedrito por este comentario. Una vez que ya estás tratando de resumir lo más cercano a lo que el texto dice, como ya lo pusieron, ejemplo aquí, ahora Pablo dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, por contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción, etcétera, pero otros por amor, que pues, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, en esto me gozo y me gozaré. Ahora, un título que ustedes pusieron es Cristo es anunciado bajo cualquier circunstancia. Ahora, ciertamente, Cristo es anunciado bajo cualquier circunstancia. Tal vez nada más como consejo de como es un bosquejo exegético, no tengas miedo en poner tal vez en qué. Aquí no importa un poquito lo largo, tampoco es un párrafo gigante, ¿no? Si lo quieres añadir, si no, no pasa nada. Yo sé que al ver el título ya sabes de qué está hablando el pasaje. O alguien más puso Cristo es anunciado o por pretexto o por verdad. Aquí me parece un poquito más acertado porque ya estoy usando los tipos de cómo está siendo predicado Cristo, o por pretexto o por verdad. Y es lo mismo que indica este título, Cristo es anunciado en cualquier circunstancia, solo que aquí el hermano ya puso en qué circunstancia, pretexto o por verdad. Y también el evangelio es anunciado. Me parece también acertado solamente que otra vez, el texto aquí ya no habla de directamente, Pablo no celebra directamente, no usa la palabra evangelio, más que aquí aparece uno solo, pero sí usa que Cristo es anunciado. Yo sé que el título pues, habla de que si el evangelio es anunciado, significa que Cristo es anunciado. Pero repito, como es un bosquejo exegético, yo les aconsejo, traten de usar las palabras que el texto dice. ¿Sale? Ese es solamente mi consejo. Llego a lo que acaba de mencionar Pedro. Entonces, ¿qué hacemos? Quizá la parte un poquito complicadita aquí es que entonces tu idea principal del pasaje del 12 al 26 sea de alguna manera tenga englobado tus títulos menores, porque si no de nada sirvió que pusiste títulos menores y en tu idea principal no se vean reflejados. Déjenme buscar a ver si tal les va a ayudar. Poema del Evangelio, no. A ver. Sermón. Permítame, estoy abriendo mis archivos. Es que luego con esta compu que tengo. Un segundo. Mientras
¿Abren, hermanos? ¿Otra pregunta? Ahora sí que en lo que yo estoy buscando como tengo varios archivos, estoy buscando algo que les ayude a esto. Dame un minutito más, ¿sale? Por favor. Estoy buscando el pasaje que estamos estudiando, no es que no lo encuentro. Ok, por ejemplo, aquí hay uno inicial, esto va a ayudar, está sencillito. A ver, aquí está. Está muy sencillita esta estructura, no tiene gran ciencia, fácil de entender. Miren, por favor. Por ejemplo, Filipenses del 1:1 al 11, ¿sale? Y simplemente le puse saludo. 1 al 2, saludo. Del 3 al 8 le puse oración de gratitud por su participación en su vida y ministerio. Pablo está dando gracias a Dios porque por los hermanos, por su comunión en el Evangelio. Esa es la palabra comunión, participación, por eso usé la palabra participación desde el primer día hasta ahora. Y bueno, sigue explicando él. Yo lo resumo y digo, bueno, esto habla de la oración de gratitud por su participación o por su comunión desde el primer día hasta ahora y en su vida y ministerio, y aquí lo va desarrollando. 2, y esto pido en oración. Entonces le pongo oración pastoral para que crezcan en amor y discernimiento, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y conocimiento. Entonces ya pongo en discernimiento. Ahora, vean lo que hago. Bueno, si estos títulos chiquitos estoy contestando qué dijo el texto, es hora de escribir mi idea principal. Y simplemente le pongo oración de gratitud, porque de eso trata primero la primera parte, oración de gratitud por su participación en su vida y ministerio, oración de gratitud y petición, oración pastoral para que crezcan en amores por los filipenses. De alguna manera, este pequeño título no es la gran cosa, solamente estoy resumiendo lo que estos dos dicen. ¿De qué hablan estos dos? Entonces, por eso que me escuchan ustedes decir cuando voy a predicar y digo, vamos a estudiar Filipenses del 1:1 al 11 y vamos a ver que en este pasaje el apóstol Pablo hará una oración de gratitud, de petición por los filipenses. Yo estoy resumiendo mi idea principal, pero esto no es mi bosquejo homilético. Yo tendría que buscar mi sermón de esta cita bíblica para ver cómo dividí ya la estructura homilética. ¿Sale? ¿Qué es lo que quiero enfatizar acá? Que los nombres de las divisiones menores, a la hora que pongas tu idea principal, de alguna manera tienen que ir englobados allí. De alguna manera tu idea principal tiene que reflejar tus títulos de las divisiones menores. Tal vez suena, no sé si los estoy desanimando o frustrando, pero suena muy pesado. Es la primera vez que lo estamos escuchando, entonces tal vez suena muy cargado y como que no, es algo que no se puede. Pero poco a poco, quizás ahora lo que yo animaría, por ejemplo, lo que falta del texto que estamos analizando, es que su título de ustedes, que ya le pusieron, el sufrimiento de Pablo, redunda el grueso del Evangelio, Cristo es anunciado por procesos de verdad, tal vez solamente, a ver, déjenme hacer un esfuerzo, a ver, voy a tomar esto, los sufrimientos, permítanme, solo para que lo vean, lo voy a hacer como ejemplo, ay Dios.
Denme un segundito. Voy a tomar este y esto, solo para que lo vean. Voy a redactarlo acá. Si mi título es Los sufrimientos de Pablo sirven para el progreso del Evangelio, Cristo es anunciado, o por pretexto, o por verdad, tal vez yo pondría, a ver, déjenme pensar un poquito. Evangelio sirven de Pablo, sirven para el progreso del Evangelio. Tal vez, ok, estoy aquí improvisando a esta última hora. Tal vez sería el progreso del Evangelio a través de los sufrimientos de Pablo. La predicación o el anuncio, etcétera, y el anuncio, a ver, y la predicación de Cristo, estoy inventando aquí a la mera hora, de Cristo por pretexto o verdad. Algo así. O sea, este título, de alguna manera, ya estoy tratando de involucrar los dos chiquitos que hice. ¿Sí lo notaron? El progreso del Evangelio a través de los sufrimientos, de Pablo. Y es de esto que habla. Pero en la otra parte habla de Cristo es anunciado por pretexto y la predicación de Cristo o por pretexto o por verdad. Eso es lo que me refiero, hermanos. Que tu idea principal de alguna manera refleje tus estructuras menores. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? ¿Sí ayudó esto, hermanos? Eso es lo que estoy intentando. Tu idea principal, de alguna manera, tómate un poquito de esto y arma ahí tu frase y ya lo tienes. Y esa es la idea principal. Entonces, en este caso, tienen que tomar en cuenta los tres, porque hay tres divisiones acá. 1, 2 y 3. Entonces, la próxima clase, voy a pedirles a los que no lo han hecho, háganlo por favor, hagan su ejercicio, hagan sus títulos, hagan su idea principal. Vamos a volver a compartir la próxima clase, esta sesión, hasta que podamos tenerlo bien estructurado, con nombres, con idea principal, para que pueda ayudar al otro paso de análisis de observación. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer allí? ¿Qué es lo que procede? ¿Sale? Ok. Bueno, pues por ahora es todo, hermanos. Hermano Avi, querías dar un aviso. Es tu tiempo, hermano. En cuanto a lo ¿de qué? Las me Biblias. salió. En cuanto a las Biblias. Bueno,